camino hacia la transición. Diga conmigo, el camino hacia la transición. Desde que comenzamos este año hemos hablado de transición. Desde que pisamos este año allá también en el Tocuyo hablamos de transición hacia una gloria mayor. La Biblia dice que la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. ¿Cuánto creen eso conmigo en esta mañana? Ahora, debemos entender y comprender que cada hijo de Dios tiene un destino glorioso. Él nos ha llamado a la gloria y a la virtud, aleluya, no a la vergüenza ni al reproche. En segunda de Pedro capítulo 1 verso 3 en adelante, y quisiera que Luis lo mantuvieran allí en la pantalla, no importa que yo esté hablando de otros versos, pero mantente allí. Ok, en segunda de Pedro capítulo 1 verso 3 dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento. Diga conmigo, conocimiento. Dígalo más fuerte, conocimiento. Aleluya. Mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Que recibimos, que nos dio preciosas y grandísimas promesas, para que con ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, o sea, ustedes, yo, tú, poniendo toda diligencia, poniendo todo empeño, poniendo toda pasión, poniendo toda entereza por esto mismo, dice: añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia, ¿qué dice? Aleluya, gloria a Dios. Pero no seguías entonces. Entonces ahí donde estamos leyendo, ¿ok? A la paciencia, escucha, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Mira todas esas virtudes que hay que añadir. ¿Me están siguiendo? Aleluya. Por eso, lo primero que quiero comenzar a decirle a este pueblo, que somos un pueblo con un destino igual de glorioso. Aleluya. Es una palabra que está en la Biblia para el pueblo de Israel, pero también es una palabra para ti y para mí en esta mañana. Es un pueblo glorioso con un destino glorioso. ¿Alguien dice amén a eso en esta mañana? Cuando un creyente entiende eso, no tiene a otro a quien envidiar, porque todos tenemos un destino glorioso. Aleluya. ¿Alguien dice amén a eso? Entonces te pregunto en esta mañana, ¿por qué hay tantas brechas entre los hermanos si todos tenemos el destino que Dios ha diseñado para la iglesia? ¿Por qué hay tantas brechas entre las iglesias? ¿Y por qué hay tantas brechas entre las denominaciones cuando Dios diseñó un destino glorioso, un destino que es el cielo, un destino que es eterno, un destino en sus promesas? ¿Alguien me está siguiendo? La Biblia dice que mi pueblo perece, se destruye por falta de conocimiento. El conocimiento del camino hacia tu glorioso destino es importante. Es importante. Cuando el pueblo no hay conocimiento, es llevado cautivo, es destruido, cuando debería reinar en dignidad. Aleluya. Pero no tienen conocimiento. En la agenda de Dios no hay diferencia entre griegos y judíos. Aleluya, gloria a Dios. Entre venezolanos
o italianos. Dios es el Señor de todo aquel que lo invoque su nombre, o que invoque su nombre. Dios es el Dios. No hay diferencia entre blancos y negros. No hay diferencia. Él es el Señor de todo aquel que invoque y lo hace su Señor. Aquel que lo invoque será su Señor, el Señor de los cielos, el Señor de las riquezas, el Señor de las promesas. Él es el Dios de todos. ¿Alguien me está escuchando? Tenemos un diseño, o mejor dicho, un destino envidiable en Cristo. Ay, 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 ay. Esta es apenas la introducción del mensaje. Tenemos un destino envidiable en Cristo. Aleluya. Escucha bien esto. Pero la envidia no cabe entre los hermanos. Somos envidiables y despreciables para otros. No debería ser entre los hermanos. Dios bendice a sus hijos. Dios bendice a su pueblo. Y tenemos ejemplo de la bendición de Dios en la Biblia sobre hijos. Uno de ellos es Isaac. Ejemplo está en Génesis capítulo 26 verso 12. Dice: cuando Isaac sembró sus cultivos ese año, cosechó 100 veces más grano que había plantado, porque el Señor lo bendijo. Se hizo muy rico y su riqueza siguió aumentando. Adquirió tantos rebaños de ovejas y de cabras, manadas de ganado y siervos, que los filisteos comenzaron a tenerle envidia. La envidia nace de un corazón filisteo. La Biblia nace de un corazón que no ha sido circuncidado por la espada de la palabra. Ay, 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 ay. Gloria a Dios. Aleluya. Así que cada hijo de Dios es un Isaac en la agenda de Dios, destinado o destinada a ser envidiado. Aleluya. Pero no entre sus hermanos, porque aquel que conoce su asignación y su destino sabe que también tiene un destino glorioso. Aleluya. Así que no debe haber envidia cuando el creyente conoce su asignación, cuando el hermano conoce su llamado. No debe haber envidia con otro hermano. Aún los mártires de la historia tuvieron su destino glorioso. Aleluya. Gloria al Señor. Lo que debemos entender es que también somos destinados a ser envidiados, pero tenemos un destino que es real en Cristo. Tenemos un destino que es real en la redención en Cristo. Diga: destino glorioso. Así que hacer lo que no corresponde de un rey es un acto de ignorancia de quién eres. Pasó por encima, no la agarraron, no la atajaron. Hacer lo que no corresponde de un rey es un acto de ignorancia de quien no sabe quién es. ¿Es tan claro lo que le estoy diciendo? ¿Está entendiendo lo que estoy diciendo? Aleluya. O trato de formular bien la frase. Debes de hacer lo que corresponde hacer de un rey. Aquel que no hace lo que no hace, escucha, aquel que hace lo que no debe hacer un rey. Así está mejor, ¿verdad? Es señal de ignorancia de quién es él. ¿De quién es él? Por eso es que tú eres naturaleza.
¿O no dice la Biblia que somos llamados a ser sacerdotes aleluya, gloria a Dios? Dile al vecino que tiene al lado, tú eres de la realeza. Dile al vecino, tienes apariencia real. Aleluya. Dele un aplauso al Señor en esta mañana. Así que comienzas a dar pasos reales. Aleluya. Tienes apariencia real, iglesia, su reino. Cuando José despertó la envidia de sus hermanos, es porque sus hermanos no tenían el corazón circuncidado. Cuando José despertó la envidia de sus hermanos, fue porque ellos vieron que José llevaba la túnica que hizo su padre, apariencia real. Cuando ellos no entendieron que ellos iban a ser patriarcas, ellos también tenían un destino glorioso. Cuando tú envidias a tu hermano, es porque entiendes la asignación que Dios te ha dado. Le envidia el carro, le envidia la casa, algunos le envidia la esposa, le envidia el dinero, le envidia el llamado, el destino, la asignación, el cargo. Aleluya. Gloria a Dios. José tenía una apariencia real y despertó la envidia de sus hermanos cuando los hermanos vieron que el padre le otorgó una túnica, lo vistió como rey. Cuando ellos, su destino era ser patriarca, y lo fueron. ¿Ok? Entonces, aunque José tenía sueños, él tenía que crecer en el conocimiento para llegar al trono. La falta del conocimiento de tu destino, de quién tú eres, te hará divagar en tu camino de la transición hacia la gloria. Entonces decimos que estamos caminando en una transición para ver una gloria mayor. Pero cuando tú no conoces tu asignación, cuando tú no conoces tu destino, cuando tú no conoces quién tú eres en Cristo, eso te va a hacer divagar en ese camino. Te vas a hacer desviar de tu destino. No vas a conocer, no vas a experimentar una gloria mayor en tu vida. Hemos dicho que estamos en transición, pero ¿cuál es el destino? ¿Cuál es el fin? Porque cada transición nos lleva a tal cosa. Nos transforma a tal persona. Nos cambia a tal cosa. ¿Alguien me está escuchando? Aleluya. Gloria a Dios. ¿Cuál es el destino que Dios tiene para ti? Pero si tú no tienes conocimiento de la voluntad de Dios para tu vida, de tu destino, de tus promesas, no darás los pasos correctos hacia esa transición para ver una gloria mayor en tu vida. Aleluya. Debes entender, si no hay cumplimiento, no hay cambios. Repite eso conmigo: si no hay cumplimiento, no hay cambios, no hay transición hacia la gloria. Aleluya. Y te lo voy a explicar bien en esta mañana. El cumplimiento de una promesa en ti se realiza cuando conoces la promesa y te traza con empeño la promesa para que haya un cumplimiento. ¿Están acá? Aleluya. Cuando sabes que la voluntad de Dios en tu vida es dejar el pecado, cuando sabes que la voluntad de Dios es esa y decide no hacerlo más nunca en tu vida, estás cumpliendo su voluntad y estás transicionando a cambios significativos en tu vida, desarrollando madurez, desarrollando dominio propio. Obtienes virtud y verás la gloria de Dios en tu vida. Verás la gloria de Dios en tu casa. Verás la gloria de Dios en tu finanza. Verás la gloria de Dios en tu llamado, en tu ministerio. Aleluya. ¿Por qué, pastor? Porque estás cumpliendo. Cuando no hay cumplimiento, no hay transformación. Cuando no hay cumplimiento, no hay configuración. Aleluya. No puedes ver la gloria de Dios en una vida de pecado.
No puedes ver la gloria de Dios en una vida desobediente. Primero cumple su voluntad, porque donde no hay cumplimiento no hay cambios. No hay cambios que transforman tu vida para manifestar su gloria. Pregunto yo esta mañana, y esta pregunta es muy seria: ¿cuántos quieren ver la gloria de Dios en su vida? Pero ¿estás entendiendo la base de la manifestación de la gloria de Dios en tu vida? Porque la gloria de Dios no puede manifestarse en una vida pecadora, pero sí lo hace en una vida sacrificada. Aleluya, aleluya. Gloria al Señor, gloria a Dios. Aleluya. En este sentido, el creyente debe descubrir la libertad o la identidad de la realeza y el peligro de la ignorancia. Aleluya. La transición no es un tiempo de espera, es un tiempo de configuración. Aleluya. Dios te está configurando. ¿Alguien entiende ese concepto? Dale un codazo al vecino y dile: Dios te está configurando. Dios te está trastornando. Dios está metiendo su mano dentro de ti, su mano dentro de tu corazón. Dios está ordenando tus pasos, Dios está ordenando tus pensamientos. En otras palabras, para los que son de esta nueva etapa milenial, Dios te está configurando. Aleluya. Entonces el creyente debe de entender, comprender su identidad real. Aleluya. Identidad de realeza y el peligro de la ignorancia. La ignorancia o la falta de conocimiento es un peligro. Diga conmigo: es un peligro. Por eso es que cuando tú vienes a la iglesia y te duermes, es un peligro. ¿Por qué? Porque dormir significa muerte. ¿Están acá? En otras palabras, estás sentado como un zombie, un muerto viviente. Estás muriéndote. ¿Por qué? Porque lo que estamos enseñando, escucha, no lo abrazas como conocimiento. Y como no lo abrazas como conocimiento, te quedas ignorante. El creyente debe de identificar su identidad de realeza y la ignorancia. Aleluya. Porque la falta de conocimiento es un peligro. El destino es la gloria. Pero el puente a esa gloria es el conocimiento. Aleluya. Gloria al Señor. El conocimiento de quién es Cristo. El conocimiento de quién eres tú en Cristo. El conocimiento de cuál es tu destino. El conocimiento de las promesas de Dios en ti. Aleluya. Diga: conocimiento. Tú no eres un accidente geográfico, ni eres un error del destino. Tú eres un diseño de Dios. Aleluya. Alguien lo grite en esta mañana: yo soy un diseño de Dios. La Biblia nos enseña en 2 de Pedro capítulo 1 verso 3 que Él ya nos dio todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Él nos dice que nos la va a dar. Él dice que ya las dio. Aleluya. En otras palabras, si eso es así, tú caminas en legalidad. Tú caminas con un derecho legal. El diablo no te va a poder robar nada porque es tuyo. Hay gente que canta, hay gente que predica, hay gente que enseña que el diablo te robó. No, el diablo no te robó nada, es tuyo. Si lo tiene es ilegal, porque el que lo debe tener eres tú.
¿Alguien está escuchándome? Aleluya. Tú caminas sobre una herencia legal, pero escúchame bien esta mañana, porque aquí es donde muchos cristianos se quedan estancados. Tenemos un glorioso destino, pero estamos caminando por una transición. Aleluya. Te pongo el ejemplo de nosotros. Estamos aquí, pero no es nuestro destino. Pero sabemos que esta iglesia está en una transición hacia su destino, hacia su lugar. Y sabemos que si llegamos allá, vamos a tener una gloria mayor. Aleluya. Entonces, tenemos un destino glorioso, pero estamos caminando por una transición, y la transición no es un vacío, no es un tiempo muerto, no es un tiempo perdido. La transición es el puente entre la promesa recibida y la promesa manifestada. Aleluya. 2026 será un tiempo donde tú y yo veremos manifestada sus promesas en nuestras vidas. Aleluya. Gloria al Señor. Así que la transición es el puente entre la promesa que recibiste y la manifestación que vas a ver. Gloria al Señor. Por eso estamos en un tiempo de configuración. Diga conmigo, configuración. Hay gente que le preguntan a Dios: Señor, ¿por qué tardas tanto? ¿Por qué tarda tanto el cumplimiento? Y el Señor te responde hoy: no es tardanza, es configuración. Que estoy haciendo en ti, que estoy haciendo dentro de ti, que estoy haciendo en tu corazón, que estoy haciendo en tu mente, que estoy haciendo en tus manos, que estoy haciendo en tu boca, que estoy haciendo en tu alma, que estoy haciendo en tu espíritu. Te estoy configurando. Sin intención de acusar ni señalar a nadie en esta mañana, pero voy a tomar a alguien como ejemplo, que puede ser tú. Daniel, déjate configurar. Willy, déjate configurar por las manos de Dios. Aleluya. David, déjate configurar por las manos del Señor. Aleluya. Y hay gente que se preguntan: Señor, ¿por qué se tarda tanto el cumplimiento? Y el Señor te responde: se tarda, no se tarda, estoy configurándote. ¿Por qué, pastor? Porque el peso de gloria que Dios va a colocar sobre ti en esta mañana, en este año, es muy, muy, muy grande. Y se necesita estructura para soportar el peso de gloria. Se necesita carácter, se necesita virtud, se necesita dominio propio, se necesita paciencia, se necesita benignidad, se necesita amor fraternal. Alguien dice amén a eso. Te estoy configurando, iglesia, su reino. Dile a alguien que está sentado a tu lado: no te están retrasando, te están configurando. Porque si Dios te da el trono sin haber formado en ti el carácter, el trono te va a destruir. El trono te va a aplastar. José tuvo sueños del trono, pero tuvo que pasar por cisterna, tuvo que pasar por cárcel para que el orgullo fuera procesado.
No puedes llevar el peso de la corona con una mentalidad de esclavo, con un corazón orgulloso. Por eso Pedro dice: añadid a vuestra fe virtud, y la virtud conocimiento. Porque el camino de la transición suma, no resta. Así es. El asunto de muchos cristianos cuando entran en transición, cuando entran en el desierto, se enfoca es en lo que se le está restando. Se enfoca en lo que se está perdiendo. Se enfoca en la casa que se perdió, en el carro que se perdió, en el matrimonio que se perdió, en la finanza que se perdió. Escucha, la transición no resta, la transición suma. Y no te estoy hablando de cosas materiales, estoy hablando de segunda de, oh, aleluya, gloria al Señor, de virtudes. Porque te aseguro que perdiste todas estas cosas por no tener todas estas virtudes. Aleluya. Entonces, el camino de la transición no resta, suma. Si alguien está pensando por una transición o está pasando por una transición en su vida, no te enfoques en lo que crees que pierdes. Enfócate en lo que suma. Aleluya. No te enfoques en la casa que perdiste, en el trabajo que tuviste, en el dinero que ya no tienes. Enfócate en lo que suma. Repita conmigo, iglesia, su reino. Mi transición no es un desierto, es mi taller de diseño. Me están configurando. Aleluya. Es porque la gloria no se recibe por suerte. La gloria no se recibe por azar, sino por diseño y por construcción. Aleluya. Muchos quieren el fruto de la tierra prometida, cosa que hemos predicado la vez anterior, pero no quieren la configuración en el desierto. Se conformaron con el maná. Otros, deseo la tierra, deseo los frutos, pero no han sido configurados. La configuración no se hace dentro de la tierra prometida. La configuración se hace en el proceso de andar en el desierto. Si andas pasando por un proceso difícil, es porque Dios lo va a aprovechar para configurar tu forma de pensar. Esa palabra es para ti. Si andas pasando por momentos difíciles, no te enfoques en lo que perdiste. Dios te está configurando tu mente, tu corazón, tu vida. Aleluya. Y eso es para ustedes también. Porque muchos quieren el fruto de una tierra prometida, pero no quieren la configuración en el desierto. El apóstol Pedro nos da el código de la realeza. Él nos dice, escucha, mejor dicho, Él no dice, siéntate y espera que la bendición caiga. Usted puede estar orando por bendición. Usted puede estar desgarrándose por la bendición. Pero la bendición no va a caer antes de que usted sea configurado. Aleluya. Por eso es que el apóstol Pedro no dice,
Siéntate para esperar que la bendición caiga. Él dice, poned toda diligencia, todo empeño. Busca esa palabra allí, un poquito más arriba creo yo, o más abajo. Ajá. Poniendo toda diligencia, poniendo todo interés, poniendo toda responsabilidad. Pues cambie esa palabra por la que usted cree que sea lo que estoy hablando, lo que estoy enseñando. Pon endereza, pon disciplina, pon interés. ¿Me están escuchando? Aleluya. ¿Qué vas a hacer para ver la manifestación de la gloria de Dios? Voy a poner todo mi corazón. Aleluya. Entonces el apóstol Pablo no dice, espérate allí sentado para que caiga bendiciones. No, él dice, pon toda diligencia. ¿Sabe qué significa eso? Que la transición no es un tiempo para perder el tiempo. La transición no es un tiempo para descansar. Es un tiempo de trabajo intenso sobre tu espíritu, sobre tu alma, sobre tu carácter, sobre tus emociones, sobre tus sentimientos, sobre tu orgullo, porque eso es lo que Dios quiere hacer contigo, configurarte para manifestar su gloria. Por eso es que cuando alguien no ha cambiado después de una transición o después de periodos largos en su vida, es porque no ha tomado el tiempo de trabajo intenso sobre su espíritu. Qué triste es ver un cristiano que pase por desierto y por transición y sale igualito. No has trabajado intensamente en tu espíritu, en tu orgullo, en tu ego. Por eso es que el pueblo de Israel duró 40 años en el desierto en vez de ser 11 días. ¿Se están dando cuenta de eso? ¿Cuántos años te vas a tardar tú? No le voy a decir, dígale, pregúntele al vecino. No, esa pregunta es para ti. ¿Cuántos años te vas a tardar en ser configurado por Dios? ¿Cuántos? Y lo triste sería que pases largos tiempos en esa transición, en ese desierto, y tú sigues siendo el mismo plátano refrito. Ahora sí, dile al vecino, vecino, suma, no resta. Suma, no reste, no reste. Porque este es el misterio de esta palabra, de ese verso. Hay un misterio de una suma espiritual. Hay una suma espiritual. La Biblia dice, añadid a vuestra fe virtud. A la virtud, conocimiento. Y ahí se va. Pero debes de escuchar muy bien. Porque la fe por sí sola te salva, pero la configuración te promueve a una gloria mayor. Entiéndelo, por favor. Es que tengo fe como un granito de mostaza. Eso lo dice el Señor. Ok, sí lo dice, pero si tú no cambias, ese monte no se moverá. Y si se mueve te va a aplastar. Te va a destruir. Porque la fe por sí sola te puede salvar. Te puede salvar. Pero la configuración te va a promover. Tú tienes fe, gloria a Dios por eso. Pero si la fe no se le añade virtud, que es integridad.
Tu destino se te va a escapar de las manos si no añades dominio propio. Cuando llegues al palacio, tus pasiones te va a tumbar del trono. Le ocurrió a David, el rey. Llegó al palacio, llegó al trono, pero no tuvo dominio propio. ¿Están acá? Y cuando vio la primera mujer, se cayó del trono. ¿Están acá? ¿Me están siguiendo? No solo es creer, es añadir. Por eso es que yo veo a cristianos que tienen años en el Señor, se llenan de orgullo, sacan el pecho y dicen: es que yo tengo 20 años en Cristo. Pero cuando tú los escuchas hablar, cuando tú los observas, tú dices: pero no tienen nada. Solamente tienen religión, solamente tienen versos bíblicos que ellos no se le han revelado. No hay virtud, no hay amor fraternal. Esta iglesia le he enseñado que tú adoras a Dios porque tú conoces quién es Él. Y no importa dónde usted esté presente, aún dentro de una iglesia católica. Porque el cristiano maduro reconoce la presencia de Dios. No estoy hablando de ídolos, la presencia de Dios. Y percibe la presencia y adora la presencia. Hemos tenido bautizos donde muchos de ustedes traen ciertos familiares y que cristianos. Y en esos bautizos manifiesta Dios su presencia. Y los que dicen ser cristianos no adoran. ¿Sabe por qué? Porque yo no soy de esta iglesia. Están llenos de pura letra y de religión, años y tras años. No han sido configurados. Por no ser configurado, no percibe su presencia, porque encajona la presencia en un cuadrado de su esquema. Yo he hablado con personas no cristianas de 80 años y en sus conversaciones noto la presencia de Dios. Y esas abuelitas les digo antes de irme: bendíceme, abuela. Así la llamo yo. Bendíceme, porque sé que hay presencia en ellas. ¿Alguien me está escuchando? Gloria al Señor. Así que no solo es creer, es añadir. Cuando la Biblia dice añadir, dice en otras palabras, sumen. Tienen que sumarle a la fe virtud, integridad. Tienes que sumarle a la integridad conocimiento. Tienes que sumar al conocimiento dominio propio. Tienes que sumar al dominio propio paciencia. Tienes que sumar a la paciencia benignidad. Tienes que sumar a la benignidad amor fraternal, afecto fraternal, y tiene que sumarle a eso amor. Hay un misterio en una suma espiritual que Dios quiere que tú hagas, que si la tienes te estás configurando
Ya no miras a tu hermano con envidia. Ya no te enjuicia, escucha, porque Dios levantó a una persona y lo promovió a otro cargo, sino que tienes estas virtudes adentro de ti. Y el que la tiene se goza por la bendición de su hermano, se alegra por la bendición de su hermano y le cree a Dios que si Dios lo hizo con él, también Dios lo va a hacer. Aleluya. Aplaudo al Señor en esta mañana. ¿Qué dice más adelante? Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejará estar ¿qué? Ocioso ni sin. Oh, entonces los frutos lo determinan las demás cosas anteriores. Quiero que ustedes vean lo que dice en la Biblia. Si tienes estas cosas, no tendrás un espíritu ocioso. Y no estarás sin frutos. ¿Alguien me está escuchando? Significa entonces que el creyente debe de entender que hay un peligro tener un espíritu ocioso. Porque si estas cosas, dice la Biblia, están en vosotros, en nosotros, en ti y en mí, no os dejará estar ocioso ni sin fruto. ¿Están acá? Aquí está la revelación poderosa de esta palabra. La falta de fruto no es un problema de la falta de bendición. La falta de fruto no es un problema de la falta de bendición, es un problema de falta de configuración. Porque no está siendo configurado con todas estas virtudes. Y como no estás configurado, te vas a sentir ocioso y vas a convertirte en ocioso. Si tienes o si sientes que tu vida no avanza, es porque dejaste de sumar, dejaste de añadir y te enfocaste en la resta. Es un peligro cuando a veces nosotros pensamos de esta forma. Ay, cuando el Señor me usaba. Ese suspiro dice mucho. En otras palabras, Dios no te sigue usando. En otras palabras, tu pasado fue mejor, mayor que tu presente. Pero tu presente, estando en tu pasado, era tu futuro. Y la Biblia dice que la gloria postrera es un peligro cuando decimos, ay, cuando hicíamos esto. Es un peligro, a menos de que tú lo digas dándole gracias a Dios en el sentido de agradecimiento. Ahí no hay peligro. ¿Paro o sigo? Entonces, cuando te sientes ocioso es porque dejaste de sumar. Cuando las personas en la iglesia dicen, es que yo no siento ya ganas de servir, dejaste de sumar. Te preguntamos, ¿crees en Dios? Vas a decir que sí. Te preguntamos, ¿tienes fe para tu negocio? Vas a decir que sí, pero dejaste de añadir virtudes a esa fe. Dejaste de añadir amor fraternal, amor al servicio, amor a la obra. Y te quedaste con la sola. Y te aseguro que esa fe te sirve para ir al cielo, pero no para promoverte en la tierra.
El conocimiento de tu destino debe producir un empeño sobrenatural. Tienes que tener un trabajo intenso en tu espíritu. Tienes que tener un trabajo intenso en tu carácter. Tienes que tener un trabajo intenso en tu corazón. Tienes que tener un trabajo intenso en tus emociones. Tienes que tener un trabajo intenso para tener dominio propio. ¿Alguien me está escuchando? El conocimiento de tu destino debe producir un empeño sobrenatural. Un rey no se levanta para ver qué pasa. Un rey se levanta para ejecutar su diseño, para ordenar. Aleluya. Porque somos configurados para soportar el peso de gloria. ¿Cuántos están creyendo para que se manifieste la gloria postrera de esta casa? Escuche bien, una cosa, servidor, protocolo, Uriel, recibir 300 personas, y otra cosa es recibir 1000 personas. Una cosa que se acerquen a ti, líder, 5 personas, y otra cosa que se acerquen a ti 1000 personas para preguntarte cosas que están demandando, que están requiriendo. Necesitas tener una configuración en tu carácter para soportar ese peso de gloria. Porque si no, me vas a patear a la gente, me vas a correr a la gente. Por eso es que hablan de ese afecto fraternal. Mira, el afecto fraternal no viene, después lo vamos a poner en reversa. Porque el afecto fraternal no viene si no tienes paciencia. Primero es la paciencia, después dice el verso, añadí afecto fraternal. Tú no vas a amar a nadie si tú no tienes paciencia, mi hermano. Me dice María Gabriela, papi, yo sé que tú amas a los hijos. Claro, claro que lo amo, más que tú. Porque yo tengo más paciencia que tú. Aleluya. Entonces debemos entender que necesitamos ser configurados para el peso de gloria. Si tú sabes que eres un Isaac en la agenda de Dios, si vas a cosechar al 100%, tiene que estar configurado para administrar esa abundancia. Dios no te da nada, escucha bien, si tú no lo sabes manejar. Ponme las virtudes otra vez en pantalla. Las virtudes. De arriba hacia abajo. Ponlo más abajo. Allí, ajá. ¿Cuántos están orando por amor? Antes del amor, afecto fraternal. El afecto fraternal es con aquel que te pisa el dedo gordo del pie. No es aquel que te trae el regalo de cumpleaños. Es aquel que te da el codazo. Es aquel que te pisa y te saca la uña. Es aquel que te da el puntapié para que te caigas. Si no tienes amor fraternal, si no tienes afecto fraternal, no vas a poder accesar al amor. Vamos a leerlo al revés ahora. Antes del amor que viene, afecto fraternal. Pero antes del afecto fraternal que viene, piedad, bondad, aleluya. ¿Ah? El hermano te la hizo 2 veces.
Y tú tienes el deseo de arrancarle la cabeza, pero tú lo vuelves a perdonar. Pero antes de eso que viene de la piedad, pero ¿lo están leyendo o no lo están leyendo? Antes de eso que viene, paciencia. Tú quieres todas estas cosas, debes de tener paciencia. Paciencia con el hermano, paciencia con el hermanito, paciencia con el cabezón, paciencia por el pecador, paciencia por aquel que te ultraja, paciencia por para Dios. Dios, haz la promesa, sé paciente, Él la va a hacer, Él no tardará. Diga paciencia. Pero antes de la paciencia, dominio propio. Porque si no tienes dominio propio y no tienes paciencia, ¿sabes lo que va a producir? Algo en tus oídos, como las comiquitas que yo veía cuando estaba pequeño. Te va a salir el humito por los oídos. Y se te va a destapar esa caja de seguridad que se llama lengua. Se te va a destapar. Vas a comenzar a hablar, vas a comenzar a maldecir, vas a comenzar a criticar, vas a comenzar a juzgar por falta de dominio propio. Y antes del dominio propio, ¿qué necesita? Porque no va a llegar el dominio propio sin antes necesita conocimiento. ¿Conocimiento para qué? No, yo no tengo envidia porque yo sé que Dios tiene también un destino profético para mí. Hermano, te felicito porque ahora eres gobernador de tus emociones. Tienes conocimiento. ¿Sabes cuál es tu asignación? ¿Sabes cuál es tu llamado? Hijo, voy a tomar el ejemplo que tuvimos nosotros el viernes. Como a las 9 de la noche, 10 de la noche, hablando con Raúl. Y le decía, hijo, entiende. Cuando Dios llama a un hombre de Dios, Dios le da al hombre de Dios gente para ayudarle. Tienes que entender esto. En otras palabras, Dios asigna personas en el hombre que es llamado. El ejemplo lo vemos con Moisés. Y Dios le asignó a Aarón y a Hur. ¿Para qué? Para que ellos pudiesen levantar sus manos. En el momento que tú entiendas, hijo mío, tu asignación, lo vas a disfrutar. Te vas a sentir pleno. Tú has sido asignado para estar a mi lado. ¿Entiende esto, Raúl? Y donde Dios llevó a Moisés, también llevó a Aarón y a Hur. Si Obed-Edom disfrutó estar como portero, no era levita, no era un levita, pero por gracia fue portero de las puertas del tabernáculo, del templo, no siendo levita. Imagínate cuando Dios lleve a este ministerio a algo tan grande. ¿Tú crees que yo te pondré como portero? Pero fuese el caso, el que tiene conocimiento se va a gozar. Obed-Edom dijo, no soy levita, no tengo derecho de estar allá adentro ministrando, pero estoy aquí en una posición de realeza y lo disfruto.
es lo más cerca que estoy de la presencia. ¿Están aquí? Aleluya. Si no tienes conocimiento, no vas a poder tener dominio propio. Yo amo a mi esposa y porque yo sé quién es ella y sé quién soy yo, he aprendido a desarrollar dominio propio en mi trato con ella. Es verdad, hablo por los matrimonios que hay acá presentes. Hay momentos que nosotros los hombres queremos arrancarle la cabeza a ellas. Pero como tenemos conocimiento, yo hice algo, sumé otra cosa. Le pedí a Dios que sumara. Trabajé intensamente en lo que tenía que agregar al conocimiento, que es dominio propio. Y cuando yo veo que esa temperatura está subiendo, yo tengo que desconectar el cable. Ahí es donde uno comienza a cantar: Señor, llévame a tus atrios, al lugar santo. No, y también puede pasarle lo mismo a ella, ¿verdad? A las esposas también les ocurre, ¿cierto? La esposa quiere volar a la cabeza, pero dice: es porque es demasiado grande, no puedo. La cabeza. Es demasiado cabezón. No puedes tener dominio propio. O sea, no puedes, a menos que Él lo añade, porque ya tienes conocimiento de quién tú eres, de quién es Dios. Ella es mi esposa y tengo el conocimiento revelado de la palabra. Juré amarla, juré quererla, juré serle fiel. Se me ha revelado que debo tratarla a ella como Cristo trata a la iglesia. Se me ha revelado que ella es mi ayuda idónea, que es el amor de mi vida. Aleluya. Que la debo de tratar como vaso más frágil, que la debo de honrar y respetar. Y como conozco y tengo ese conocimiento, me falta algo. ¿Qué me falta? ¿Qué me falta? ¿Qué me falta? Dominio propio. Y le oro a Dios y trabajo intensamente en mi carácter para dominar mis emociones y mis arrancadas. Pero no podemos tener conocimiento sin antes tener virtud, tener integridad. Oye, hoy es un mensaje de pocas emociones. No estoy predicando para que usted se levante de la silla. Amén, pastor. Yo creo que es un mensaje con anestesia espiritual.
Una cirugía de corazón abierto. Te estoy extirpando ese acceso que tiene en esa tripa. Te estoy configurando. Entonces, no puedo tener conocimiento a menos de que tenga integridad. Porque hay mucha gente que tiene conocimiento de tantas cosas en su vida, pero no son íntegros. Conocen sobre reinos, conocen sobre guerra espiritual, conocen sobre adoración, pero no son íntegros. Entonces no me puedes hablar de dominio propio cuando no tienes lo primero. Después, estamos leyendo de arriba para abajo. Mejor dicho, de abajo para arriba, perdón. No puedes tener virtud si no tienes fe. Y nada de las cosas anteriores jamás va a poder ocurrir en usted si no comienza por allí. Fe. Fe en ese Dios que puede ayudarte, que puede salvarte, que puede cambiarte, que puede configurarte. Señor, no soy nada de lo que tú me dices hoy, pero tengo fe que el que comenzó la buena obra en mí, la perfeccionará, la terminará. Alguien dice amén a eso. Porque donde no hay configuración, no hay manifestación. Aleluya. Usted y yo no estamos perdiendo el tiempo aquí. Usted y yo no estamos perdiendo el tiempo en Cristo. Estamos añadiendo valor a nuestro destino. Aleluya, gloria a Dios. El conocimiento produce cambios. Cuando tú tienes el conocimiento real de quién eres en Cristo, el cambio no es una carga, es una necesidad. Necesito cambiar, necesito transformar. Cuando tú entierras la semilla en la tierra, escucha bien, hay algo que se llama cáscara, y la cáscara es algo que protege la vida que hay dentro de la semilla, pero es necesario, como dice la Biblia en Mateo, que la cáscara o la semilla muera. Significa que la cáscara se rompe. ¿Para qué? Para que brote la semilla que está adentro, o la vida que está dentro de la semilla. Una vez que brota la semilla, ya no se parece, pero es la semilla, sino que se transforma. En el momento que tú agarras fruto de ese árbol y abre el fruto, te vas a dar cuenta que tienes la misma semilla. En otras palabras, Dios quiere tomarte, enterrarte y que mueras, para que germines y te transforme. Tu cara será igual, tu vida será igual, pero tú estarás transformado. Gloria a Dios. Entonces, no es una carga los cambios, es una necesidad. El que sabe que es de la realeza. A ver por allá. El que sabe que es de la realeza. Aquí los diáconos es como el río que aparece. Están rapados. El que sabe que es el de la realeza. Se le despierta a ellos la necesidad de cambios. Voy a ser mejor, voy a ser diferente, voy a ser distinto. Amén. ¿Por qué? Por el conocimiento. Cuando tú sabes y tienes conocimiento de quién tú eres y cuál es tu destino, el que tiene conocimiento traza la ruta hacia su destino. ¿Me están entendiendo? Cuando tú sabes quién tú eres en Cristo y sabes cuál es tu destino, el conocimiento te ayuda para que hagas la ruta hacia ese destino. Aleluya, gloria a Dios. La iglesia de hoy, Dios está
metiendo un software nuevo. Dios está reprogramando este ministerio. Dios está cambiando tu corazón. Dios está cambiando tu mente. ¿Alguien dice amén a eso? Por eso no te dejes o no te quejes de la presión en el desierto. Déjate configurar en el desierto. Añade a esa fe virtud. Añade a esa virtud conocimiento. Añades al conocimiento dominio propio. Y sigue sumando y sumando y sumando. ¿Alguien dice amén a eso? Diga conmigo: Dios me está configurando para sentarme en el trono. Oh, ¿alguien se alegra por eso en esta mañana? Pero en el verso 9 hay una advertencia tremenda. Pero el que no tiene estas cosas tiene una vista, escucha bien, corta. Es ciego. ¿Qué dice el verso? Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta. Es ciego. Habiendo olvidado, nos metemos en problemas si no sumamos. Habiendo olvidado la purificación de sus pecados antiguos. ¿Alguien me está escuchando? Aleluya. El que no tiene estas cosas, el que no se deja configurar, produce ceguera. Cuando tú dejas de añadir, de sumar virtud, conocimiento, dominio propio y todas las demás cosas, tus ojos espirituales se cierran. Y cuando un heredero al trono queda ciego, se convierte en un esclavo de la circunstancia. ¿Cuál es la consecuencia de tener una vista corta? Tener la vista corta significa que solo puedes ver el problema hoy, pero no puedes ver la promesa del mañana. Problema lo ve hoy. Busca solución para hoy, pero no ve, escucha, no tiene solución para el futuro. El que tiene una vista corta se desespera por la crisis financiera y olvida que Dios es su proveedor. El que tiene una vista corta ve al gigante, pero olvida que Dios es quien los respalda. Sin configuración pierde las perspectivas del reino, pierde tu destino, te vuelves un miope espiritual. Que solamente ves el ahora y pierdes de vista el para siempre. Pierdes de vista tu futuro. Tienes un problema, caíste, levántate. Pero el que tiene una vista corta ve el problema y se mantienen en el hoyo del problema. No ve futuro, no ve redención, no ve perdón, no ve salvación. No ve a Cristo. ¿Alguien me está siguiendo? En otras cosas o por consecuencia sucede, escucha, que olvida la purificación de sus pecados antiguos. ¿Qué significa esto, pastor? ¿Qué significa que olvidó la purificación de sus antiguos pecados? Esto es un caos absoluto que le ocurre al creyente cuando olvida de dónde Dios lo sacó. Pierde la gratitud. Por eso decía que si tú hablas del pasado, habla, pero en actitud de agradecimiento. ¿Alguien me está siguiendo? El que olvida, escucha, que fue purificado o olvidó la purificación de sus pecados antiguos, está olvidando la purificación, o significa que ha olvidado donde Dios lo sacó, ha olvidado, escucha, el poder de la sangre de Cristo. Aleluya. Se le olvidó que la sangre de Cristo tiene el poder para salvarlo. Se le olvidó que la sangre de Cristo tiene el poder para restaurarlo. Es volver a revolcarse en el lodo del que fuiste rescatado. No porque seas malo, sino porque olvidaste
quien te limpió. Entiéndelo, iglesia. Dios es presente en tu vida. En el momento que a ti se te olvida que Dios es presente, tú pecas. Nadie osaría pecar si supiera que Dios está presente. Ningún joven desearía masturbarse en un cuarto si supiera que Dios está presente. Cuando se te olvida la purificación que hizo Dios de tus pecados antiguos, te estás olvidando de que Él está presente, de que Él te limpia. Aquellos que están luchando por tentaciones y pecados, te propongo algo, aunque sea imaginario. Imagina que Dios está a tu lado. Y te aseguro que que no vas a tener ganas en hacerlo. ¿Están acá? Eso es imaginación. Pero aquel que tiene revelación y conocimiento, no lo hará. No lo hará. Así que se te olvida que Dios te sacó y te rescató del lodo. No porque seas malo, sino porque te olvidaste de quien te limpió. Aleluya. Dile a tu vecino, mi hermano querido, no te olvides de dónde Dios te sacó, para que no pierdas a dónde Dios te lleva. Tenemos una lucha, la mentalidad de riqueza y la mentalidad de mendigo. El pecado antiguo es nuestra vieja naturaleza. Cuando un hijo de Dios no crece, empieza a oler al pasado. Huélete, huélete. No huela a tu pasado. ¿Se acuerda de la prédica El último maná? El último día de maná. Josué y Caleb estaban en la frontera de la tierra prometida. Ese día cayó un rocío, pero ese rocío que era maná, como semilla de cilantro, como hojuela que sabía a miel, se mezcló con un olor distinto. Cierra tus ojos. Josué los cerró y percibió un olor diferente. Y él dijo, huele a maná, pero también huele a tierra nueva. Tierra nueva. Por eso, cuando se te olvida lo que Dios hizo por ti, tú vas a comenzar a oler a tu pasado. Ay, 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 ay. Estamos yendo más profundo en esta operación. Cuando se te olvida que Dios te limpió, te santificó, te purificó, comenzarás a oler a tu pasado. Te acercarás a Él y comenzarás a oler a Él, al pasado. Hay gente que se le olvida. Comienza a desear, a tener sabores en sus gargantas.
Tengo ganas de salud. ¿Alguien me está entendiendo? Se le olvida. Se le olvida. Comenzarás a oler a tu pasado. Comenzarás a sentir y tener necesidad como lo tenías en el pasado. Porque si no tienes estas cosas, se te va a olvidar la purificación de tus pecados antiguos. ¿Me están entendiendo? ¿Ok? Vas a comenzar a hablar como antes, vas a comenzar a pensar como antes, vas a comenzar a caminar como antes. Y vas a comenzar a envidiar como antes. Envidiarás la mujer de tu prójimo. Envidiará el cargo de tu amigo, el dinero del vecino, la mujer, el carro, la casa. Ay, qué triste esto. Tengo que terminar. Entonces vas a comenzar a hablar como antes, a pensar como antes, a actuar como antes, a envidiar como antes envidiabas. Si olvida que fuiste purificado, volverás a mendigar amor. Volverás a mendigar dinero. Volverás a mendigar aceptación en los lugares equivocados y con las personas equivocadas. Olvidarás que eres purificado, consagrado, y volverás a actuar como un plebeyo en pecado. Diga conmigo, yo no soy mi pasado, soy mi destino creado por Dios. Mi pasado está cancelado. Gloria a Dios por eso. Mis ojos están abiertos. Mi pasado cancelado y mi futuro está asegurado en Cristo. Amén. No divagues en esta transición. No permitas que tú dures 40 años en el desierto cuando solamente eran 11 días. No divagues como el pueblo de Israel por estar ciegos, cortos de vista, que no ven destino, que no ven propósito y no trazan la ruta correcta. Ellos olvidaron que fueron limpios. Ellos olvidaron que fueron libertados por Dios. Vuelve, escucha bien, a sumar virtudes, vuelve y no sumes mal olor, no sumes pecado, no sumes pasado. ¿Alguien dice amén a esto? Ponte de pie en esta mañana. ¿Sabe qué? Quiero orar al Señor y decirle a Dios